Hola a todos, como decía anteriormente, los primitivos moradores de estas ciudades juraron velar a que pertenecieran siempre al dios Bi, tanto en su segunda vida como en el espacio de su ausencia hasta su tercera vida. A la muerte de Alexandre las ciudades deberían ser confiadas cada una a una comisión de notables, quienes las administrarían hasta serle devueltas en propiedad en el momento de su resurrección como Mesías de los hombres. La mayoría de las Alejandrías fueron arrasadas por violentos terremotos, cada vez que un pagano las conquistaba. A la muerte de Alexandre la Gole perdió todas sus ciudades de Oriente y de Próximo Oriente, así como la ciudad de Alejandría en Egipto, siendo la primera en caer bajo el poder de los payos. Estos redujeron la bella ciudad a un montón de escombros. La única pudiendo ser reconquistada por Eragan fue Beirut, la cual pasó luego a pertenecer a un árabe. El rey Zargón estableció la nueva capital del reino en Burugón, hoy Dijon en Francia, el 15 de agosto del año 3544 a.C. Más tarde Eragan perdería las ciudades de Cartago, Tarragón, Barcelona, Turón, Valence. El rey de Eragan creó la ciudad de Valence, hoy Valence en Francia, con emigrados blancos procedentes de la Valencia de Levante. Pasando el tiempo la Betania o Andalucía, se separó de la corona de Eragan. Poco a poco el reino de la Gole o Eragan fue encogiéndose hasta que un día su capital se vio amenazada por hordas de salvajes al servicio de los payos de Roma. A su vez el imperio de la Medie sucumbió y la revolución proletaria se adueñó de las tierras a ambos lados del río Herone, hasta Marsella, la monarquía quedó suprimida del Eta Gole, cuya capital era Lyon, hoy Lyon en Francia. La parte del antiguo reino situada al sur de los ríos Tarn y Garona se separó entonces del resto, no queriendo compartir su suerte revolucionaria y republicana, quedándose con el nombre de Reino de Aragón. Su capital fue Zaragoza o Zaragoza. La denominación de Zaldube querida del Bi se empleaba sobre todo en los actos solemnes y en las inscripciones oficiales. Más tarde, cuando el reino se vio obligado a entregar su capital al imperio galo, por pretender poseer las tierras a orillas del río Ebro, la capitalidad de Eragan recayó sobre el Eirida, Lérida. El reino de Eragan sucumbió definitivamente al momento de pasar dicha capital en poder del imperio Payen, entre el 1300 y 1000 a.C. aproximadamente, poniendo fin a más de 2000 años de existencia del imperio de la Gole o Aragón. La fiesta nacional del reino de la Gole o Eragan quedó fijada al 15 de agosto actual, correspondiente al día en que Zargón, el hijo de Alexandre, fue proclamado rey de la Gole o Eragan. A partir de los desastres de Tebas, Cartago y Alamatago, se contaba en todo el territorio de la Gole como las lluvias torrenciales del 15 de agosto de cada año eran las lágrimas de Dios Alexandre por las tierras que liberó del yugo payo, las cuales año tras año los bere perdían por culpa de sus desuniones y disputas ocasionadas por razones puramente egoístas. También se decía el dios Alexandre lloraba por todos los bere muertos ahogados en los ríos, malheridos en los campos de batalla, quemados en las hogueras de los pares, asesinados a traición o martirizados en público o a escondidas, por defender su memoria y el honor de la Gole o Eragan. Si tronaba, significaba que Dios Bi estaba muy enfadado con la conducta de los miembros del Burubazar, gobernadores e incluso capitanes. Su cólera se debía a las tantas herejías y malas acciones de los pares de Roma, mas no tardaron mucho en pretender que los truenos eran dirigidos al propio gobierno de la Gole y en primer lugar al rey. Las gentes empezaban a cansarse de ver cómo el reino sufría continuas humillaciones por parte de los payos, y los reyes de la Gole no eran capaces de dar una buena lección a Roma. Se llegó a decir que si los reyes de la Gole no hacían nada por recuperar la gloria pasada, o cuanto menos mantener sus pocas tierras,
era porque recibían buenos cofres repletos de monedas de oro, los cuales llegaban desde Roma en unos carros subiendo el valle del Ródano. Los payos solían decir a su vez que Dios era el causante de las inundaciones, incendios o muertes, originados muchas veces por las tormentas y truenos de agosto. Según los payos, su tozudez en no admitir la realidad le llevaba a ahogar igualmente bere que payos, corderos que vacas, en las inundaciones provocadas casi cada año por él mismo. Y así, poco a poco, ayudados en esta tarea difamatoria por las mentalidades paganas de los Palebe, los payos destruyeron la verdadera figura de Alexandre, negándole su poder divino y futuro, influyendo cada vez más en el pensamiento de las gentes a fin de convertirlo en un dios al estilo pagano. La industria principal de la Gole o Eragaam fue la fabricación de tejidos de lana y sobre todo de seda. Cuando la Gole perdió la Sirie, actual Siria, lograron hacerse con algunos arbustos de morera y los trajeron al rey Zargón, a Burugón, quien ordenó se sembraran donde la tierra y el clima mejor lo permitiesen. Poco a poco el árbol morera se extendió por las tierras templadas del reino. Después del olivo fue el árbol cultivado más numeroso de Eragaam. Incluso se ha representado el reino con un tallo de olivo o de morera o con los dos a la vez. Otra industria apreciada de la Gole fue la artesana. La Gole adquirió fama por la fabricación de carretas tiradas por caballos, los argojen se consideraban como los mejores herreros de Eurobe o Euve actual Europa. Otra gran industria del reino fue la fabricación de los toneles de madera en roble o encina. Servían para transportar y conservar sus vinos. La actual fama del Borgoña arranca de aquella época, cuando Burugonia era la provincia en donde estaba emplazada la capital del reino de la Gole. También tenía gran fama el vino Herone, del Ródano, hoy llamado Chateauneuf du Pape. El Herón se producía a ambos lados del río Ródano, sobre todo en su ría izquierda, en los alrededores de Avignon. Todos los lugares de las actuales naciones de España y Francia, donde aún pueden verse grandes y viejos olivos, algunos de los cuales tienen más de 3000 años, han sido tierras del reino de la Gole o Aragón. Aragón fue la mayor productora de aceite de oliva de toda la antigüedad. El queso famoso de la Gole o Eragaam era el pelargón, hecho con leche de cabra. Las gentes de la Gole o Aragón bebían la leche de oveja o de cabra, nunca la de vaca, pues esta era considerada como muy perniciosa para la salud y el buen funcionamiento de la mente de los bere. Se aseguraba que provocaba infecciones cutáneas, perjudicaba la vista, ocasionaba trastornos digestivos y desequilibrios mentales. Nunca nadie, ni bere ni payo, hubiera dado a su niño recién nacido, leche de vaca. Se afirmaba entonces, con mucha razón, que las células de dichos animales malograban las de los humanos, dificultando su autorreproducción. El mayor peligro para un ser humano, al comer la carne de los bovinos, era el acortamiento de su vida, pudiendo ser reducida hasta la mitad de la que hubiera disfrutado gozando siempre de buena salud. Más tarde, con la revolución proletarian de la Medie, cuando las poblaciones de las ciudades del mar Mediterráneo empezaron a comer carne de vaca, de buey e incluso de caballo. Los franceses modernos han empleado la denominación galo para inventarse también una supuesta cultura galo-romana, la cual no existió nunca, pues ni los galos ni los argon unieron su civilización a la de los romanos de su época por ser esta muy inferior en todos los aspectos. La palabra galo o los galos como se denominan los franceses, proviene de la palabra gole. Los escribas paganos se niegan a utilizar la sílaba, gou, por significar Dios y escribieron Gaule o Galia. Más tarde cuando los romanos del César Iulius llegaron a las tierras de la actual Francia ya no existían ni los Golua ni la Gole. Los historiadores franceses afirman sin pruebas que sus antepasados vivieron en chozas de madera y paja,
como los negros de África, cuando en la antigua Gole o Aragón nadie residió en tales cabañas, salvo se tratara de un campamento militar transformado luego en población fija. Siguen diciendo los franceses de hoy que dichas poblaciones ancestrales disponían de sacerdotes llamados druidas, los cuales creían o hacían creer en la existencia de muchos dioses al estilo pagano, como el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios del viento, etc. La palabra druida procede de druide, significa propietario de vacas o bueyes. Los franceses nos muestran dibujos de galos con largos bigotes colgando más abajo de la barbilla, cuando esa descripción corresponde exactamente a la de los galos del reino galo de Bitureigi, los cuales nunca estuvieron afincados en el territorio de la actual Francia. Es evidente que con la creación de la denominación Gaule o Galia, pareciendo un casamiento con la palabra Gole, los franceses han querido inventarse unos antepasados más bien con influencia italiana. Aquí en España se llama a los franceses gabachos, palabra proveniente de gabauxos, que significa, los de los agujeros oscuros. Esa denominación les fue dada en tiempos de la guerra de Troya. Haciendo uso de las numerosas grutas naturales, las cuales enlazaron con innumerables galerías, los loteros o curas enterradores transformaron la región en un verdadero queso de Gruyère. Los gabauxos o gabachos franceses actuaban en forma de guerrillas y atacando constantemente los carros militares por las rutas montañosas, ocasionando grandes pérdidas al ejército payo. Cuando los payos les perseguía, desaparecían por las galerías oscuras bajo tierra de difícil acceso. Desde esas fechas data el odio y desprecio tan grande que tuvieron siempre los payos y loteros contra los gabauxos o gabachos franceses. Todo este contenido pertenece a la obra de Alexander Eleazar. Suscríbete si apoyas este contenido. Gracias por vuestro tiempo y recuerda, el verdadero poder es el poder final.